Gracias por estar en la fiel sintonía de la señal que te transforma y de Radio YSAX en el 800 AM. El pasado 3 de septiembre inició la Asamblea Arquidiocesana de Animación y Programación en el Seminario San José de la Montaña. Su objetivo es reflexionar sobre la acción pastoral en el contexto del ejercicio del Plan Pastoral Arquidiocesano 2019-2024. Los sacerdotes de toda la Arquidiócesis de San Salvador también conocieron el trabajo que realizan las diferentes vicarías. Diversas muestras de cariño fueron expresadas hacia el cardenal Gregorio Rosa Chávez el pasado 3 de septiembre, día de su cumpleaños número 77. En la parroquia San Francisco se celebró una Eucaristía en acción de gracias por su cumpleaños. La comunidad educativa decoró con banners, fotografías y mensajes de felicitación. Además, los estudiantes realizaron diferentes actos culturales, uniendo un toque de alegría a la celebración. Madre Reina Angélica Celaya Díaz, fundadora de la Congregación Siervas de la Misericordia de Dios, nos expresa la alegría que significa celebrar la llegada de un año más de vida de su eminencia reverendísima Cardenal Gregorio Rosa Chávez. Pues como él lo decía tan lindamente, cada año es un regalo de Dios. Estamos muy contentos por estos 77 años. Y ayer reflexionábamos con las hermanas, de verdad es una gracia de Dios tenerlo, por el año, el tiempo que él tiene y lo que él es como persona, como sacerdote, como obispo, como cardenal, es una sola. Estamos muy contentos, agradecidos a Dios por habernos dado a Monseñor Rosa. Pedimos para él la santidad, pedimos para él que le dé la felicidad y sobre todo que siga siendo ese hombre de Dios, ese hombre de paz. Nosotros quiero contar una anécdota. Antes él llegó de Argentina, venía desvelado y como él su Eucaristía no la deja en ningún momento. Entonces uno miraba el cansancio de él y dice, pero por favor hermanita, prepárenme. Como a las 8:30 celebrando la Eucaristía. Ese deseo grande de vivir en santidad. Así es que felicidades, querido Monseñor. Monseñor Rosa Chávez fue ordenado cardenal por el Papa Francisco en junio del 2017 en un consistorio realizado en la Basílica de San Pedro. El jerarca católico nació en el municipio de Sociedad, en el departamento de Morazán, en 1942 y se ha caracterizado por su cercanía con los pobres más pobres. Además, es una de las figuras que ha impulsado la causa de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, que ha seguido de cerca los procesos para la canonización del ahora santo. Este es un informe de Emilio Ramírez para Informativo TVK. Y este 5 de septiembre se celebró la fiesta de Santa Teresa de Calcuta, canonizada hace 3 años por el Papa Francisco, en una misa celebrada en la Plaza de San Pedro, a la cual asistieron unas 120,000 personas. El Papa Francisco llegó a Maputo para el inicio de su viaje apostólico a Mozambique, Madagascar y Mauricio, del continente africano. Esto y más en nuestras noticias internacionales. Pocos minutos después de las 8 de la mañana, hora de Roma, el Papa Francisco ponía así rumbo a África por 4ª vez en su pontificado. Y 10 horas después, de noche, llegaba a su primer destino, Maputo, la capital de Mozambique. A pie de pista fue recibido por el presidente del país. Después, el Papa Francisco saludó una a las demás autoridades que acudieron también a recibirlo y fue homenajeado así, con todos los honores. Además, en el aeropuerto le dedicaron estos enérgicos bailes tradicionales.
Mozambique recibe con enorme esperanza la visita de Francisco. El país ha sufrido una serie de catástrofes naturales que han afectado profundamente a la población. El centro y el norte siguen afrontando las dramáticas consecuencias de dos ciclones, el Idai y el Kenneth, que hace unos meses causaron cientos de víctimas mortales y cuantiosas pérdidas materiales. Paradójicamente, en el sur, la sequía ahora causa estragos. Mozambique tiene unos 29 millones de habitantes, 8 de cada 10 viven en la pobreza con menos de $2 al día. Es además uno de los países del África subsahariana que más ha sufrido las consecuencias del SIDA. El 23% de los habitantes de la capital, Maputo, es portador del VIH. Los mozambiqueños padecieron además durante 15 años una cruenta guerra civil que dejó al menos 1 millón de muertos. En agosto de este año precisamente se suscribió un acuerdo de paz entre las dos facciones enfrentadas con la esperanza esta vez de poner así definitivamente fin al conflicto. El Papa llegó en papamóvil hasta el pabellón Mazacuén, uno de los principales complejos deportivos del país que acogió este encuentro interreligioso. Con este grito de esperanza, miles de jóvenes de todas las religiones recibieron a Francisco. Quieren construir una nueva página de la historia del país tras casi 2 décadas de guerra y 1 millón de muertos. No es casual que el primer encuentro pastoral del viaje sea un encuentro interreligioso, pues los católicos son solo el 28% de la población. Para comenzar, entonaron este canto. Somos todos iguais, criaturas de un solo Señor, somos todos irmãos. ¿Qué há de mais importante para um pastor do que encontrar-se com os seus jovens? Vós sois importantes. Precisais de o saber, precisais de acreditar nisto. Con cantos y actuaciones, jóvenes cristianos, musulmanes e hindúes mostraron que les une un proyecto, consolidar la paz en un país marcado por grandes diferencias políticas y sociales. E santidade. Em meio a tantas, mas tantas dificuldades que roubam luz ao nosso futuro, como podem os nossos sonhos, os nossos planos se realizar? Como? E diante de tantos problemas que nos apoquentam a nós, os jovens, ao país e ao mundo. Francisco aprovechó para recordar los 77 goles del futbolista Eusebio da Silva, la Pantera Negra, quien superó las severas dificultades económicas de su familia y siguió tras sus sueños. Eusebio da Silva, a Pantera Negra. Les puso ese ejemplo para animarlos a construir puentes, a no dejarse llevar por las diferencias, a tender la mano y a cuidarse de dos actitudes que matan los sueños y la esperanza, la resignación y la ansiedad. Son grandes inimigas de vida, porque normalmente nos impelen por un camino fácil, mas de derrota. Y a partaje que peden para pasar é muito cara. A portagem que pedem para passar é muito cara. É muito cara. Paga-se com a própria felicidade e até com a própria vida. Francisco pidió a los jóvenes que sean amigos de quienes piensan distinto y que hagan de la solidaridad la mejor arma para transformar la historia. O mundo destrói-se pela inimizade. A inimizade maior é a guerra. Porque son incapaces de se sentir a falar, de se sentar a falar, ser capaces de crear amistad social. El Papa les invitó a permanecer unidos, a no dejar atrás los sueños y a profundizar en la solidaridad para permitir construir una nueva etapa de paz en la historia de Mozambique. Como se ve, un país diverso en sus creencias pero unido en su cultura. Por eso, no les costó esta espectacular coreografía con la que despidieron a Francisco.
El Papa se despidió de un lluvioso Mozambique después de una intensa jornada. Llegó así al aeropuerto de Maputo con una comitiva de vehículos en el que el suyo, curiosamente, era el más sencillo y el más pequeño de todos. Tras unos instantes en el interior del aeropuerto, Francisco, acompañado por el presidente del país, se dirigió a la pista para embarcar. Fue en ese momento cuando el Papa decidió romper el protocolo para saludar a los trabajadores del aeropuerto que no se podían creer lo que estaba sucediendo. Y poco antes de la 1 de la tarde, hora de Mozambique, el avión del Papa partió de un nuboso Maputo para aterrizar, después de poco más de 2 horas, en un soleado Antananarivo. El presidente de Madagascar y su esposa recibieron a pie de pista a Francisco. Después, el Papa saludó a las autoridades y obispos del país al son de la animada música de un coro. Mantuvo unos minutos de encuentro en privado con el presidente y después comenzó su recorrido en papamóvil. Hace 30 años que un papa no visitaba Madagascar, uno de los países más pobres del mundo. El 80% de la población vive en la pobreza, con menos de $2 al día, y casi la mitad de sus 25 millones de habitantes sufre malnutrición crónica. El sistema sanitario es muy precario y siguen muy presentes enfermedades como la tuberculosis o la lepra. Y hemos llegado al final de una emisión más de su informativo TVK. Gracias por estar en la fiel sintonía de Radio YSAX, La Voz del Buen Pastor, y de Televisión Católica Arquidiocesana, la señal que te transforma.